la ciudad de Quito, 9 grados centígrados. Llega TVC Noticias, segunda hora de transmisión. María Mercedes de acá. Buenos días, Robert, amigos. Día jueves. Estamos listos con la información más destacada para informarles. Una hora completa y política. De hecho, Roberto Luque, el ministro de Energía y Minas, anunció que las centrales hidroeléctricas han experimentado una importante recuperación en los últimos días. Efectivamente, y por ello confirmó que se suspenden los cortes de luz hasta el domingo 5 de mayo. Veamos. El incremento de las precipitaciones ha mejorado sustancialmente el caudal de los ríos a nivel de los embalses en las diversas hidroeléctricas de Ecuador. Estas condiciones hídricas, según señaló el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, hicieron posible la suspensión de los cortes eléctricos desde este jueves 2 de mayo hasta el domingo 5 de mayo. Que el día de mañana no tengamos cortes, el viernes, sábado y domingo tampoco hay programados cortes. Y oportunamente durante el fin de semana vamos a comunicar qué se puede esperar la siguiente semana de lunes a viernes. La central de Coca-Cola Sinclair aún enfrenta problemas para operar con normalidad. Es por ello que requiere del apoyo de otras hidroeléctricas. Esa interrupción de Coca-Cola por 12 horas, 10 horas, 5 horas, hace que tengamos que prender las centrales de Mazara y Paute, que son las que queremos ir recuperando el embalse cada vez más. Luque también señaló que la compra de energía a Colombia se la realiza en función de la demanda diaria y con costos menores a los registrados durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Ayer fueron 6 gigas a 28 centavos y el otro día también fue 6 gigas a 25 centavos. Esta cartera de Estado también informó que se encuentra trabajando en nuevas estrategias de generación eléctrica. Seguimos con la estimulación de lluvias, trabajando en Paute y Mazara. Los cortes de luz y la crisis que vive Ecuador, a decir de Roberto Luque, no tienen fecha de finalización, pero podrían preverse y reducirse si se toman los correctivos necesarios. Informó Álvaro Terán. Tiempo de contarles que Ecuador expuso sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia sobre los hechos ocurridos en la Embajada de México en Quito. La defensa ecuatoriana señaló que esa sede diplomática no podía albergar a Jorge Glass al ser una persona requerida por la justicia. La Corte Internacional de Justicia recibió este 1 de mayo los alegatos que presentó Ecuador respecto al incidente diplomático ocurrido el pasado 5 de abril en la Embajada Mexicana, cuando fuerzas del orden ecuatorianas ingresaron para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. El embajador Andrés Terán Parral centró su intervención haciendo alusión a la interferencia del gobierno azteca en los asuntos internos del país, así como el uso indebido de las dependencias de la sede diplomática para proteger a una persona condenada por la justicia. La razón por la cual los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y hoy ya no existen es muy simple. México utilizó indebidamente durante meses sus instalaciones diplomáticas en Quito para dar cobijo a un delincuente común que había sido debidamente condenado en 2 ocasiones por el más alto tribunal ecuatoriano por delitos muy graves relacionados con la corrupción y que estaba sujeto a procedimientos en curso relativos a más delitos de corrupción y de otro tipo. Asimismo, mencionó que se evidenció la falta de jurisdicción de la Corte al incumplir el requisito de agotar las negociaciones amistosas previas contempladas en el Pacto de Bogotá como precondición para llevar el caso a esta instancia, por lo que consideró que el pedido de México es injustificado. Alfredo Crosato, abogado representante de Ecuador, mencionó que el único objetivo que tuvo el gobierno fue llevar a Glass ante la justicia. Cuando hicieron esto, había un solo objetivo: llevar al señor Jorge Glass ante la justicia, ni más ni menos. El señor Glass ya no está presente en la Embajada de México y Ecuador no tiene ningún motivo, ninguna razón para volver a entrar al recinto. Uno de los requerimientos de México es que se otorguen medidas provisionales que garanticen la seguridad de las dependencias diplomáticas de su país, así como los archivos que reposan aquí, ante lo que el embajador Terán afirmó que Ecuador no se opone a aquello, ni tampoco a que los representantes mexicanos desalojen tanto las dependencias de la embajada como las residencias de los diplomáticos, tal como lo solicita México en otro de sus pedidos de medidas urgentes. Tras escuchar a las 2 representaciones, el tribunal iniciará su deliberación, que la comunicará en audiencia pública
en fecha aún por definir, informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. Ronnie Aliaga, quien es investigado en el caso Metástasis, podría estar en Venezuela, según denunció su ex esposa al consulado de Ecuador en Caracas. La ex esposa de Aliaga solicitó ayuda del gobierno ecuatoriano, pues afirma que estaría secuestrada en ese país porque el ex asambleísta se llevó a su hijo y no lo quiso regresar a Ecuador. La Cancillería también emitió un comunicado sin referirse específicamente a este caso, pero sí advirtiendo que se ha brindado apoyo dentro del ámbito de sus competencias. Vamos a contarles que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de las reformas del Código Orgánico de la Función Legislativa, con el cual se pretende sancionar a los legisladores que hayan incurrido en los famosos camisetazos políticos. Veamos. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional plantea sancionar los camisetazos políticos con la destitución de los parlamentarios. Esta modificación fue incluida en las reformas al Código Orgánico de la Función Legislativa, mismas que serán tratadas en primer debate por el Pleno. Esta reforma podría evitar que algunos lo piensen dos veces antes de cambiarse de camiseta. Pero eso al final va a ser en el Pleno de la Asamblea para saber cuáles es las posiciones individuales o colectivas de las organizaciones políticas que integramos en este momento en la Asamblea Nacional. La vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, está convencida de que esta reforma fortalecerá la democracia y la institucionalidad de los partidos. Una herencia y mala práctica de la vieja política, en la que incurren los legisladores de alquiler, y que eso solo causa una sola acción: deslealtad con el pueblo que les eligió. Esta visión es compartida por la bancada social cristiana, la cual cree saludable combatir la compra de conciencias. Porque es una práctica que el ciudadano aborrece, deplora y sin duda alguna tiene que tener una sanción dura, drástica, y nosotros creemos que este es el camino. No todos están de acuerdo con esta lectura en la Asamblea. El legislador independiente Fernando Jaramillo cree que la sanción por abandonar una bancada no es compatible con la libertad de pensamiento. Está violentando derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, como son: atenta al derecho de participación, a los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución. En las reformas también se modifican ciertos artículos administrativos y procedimentales a fin de optimizar y agilizar el trabajo en la legislatura, informó Álvaro Terán. En la ciudad de Quito, cientos de trabajadores conmemoraron el Día Internacional del Trabajo en las principales calles del casco colonial. La tónica la marcaron banderas, pancartas e incluso el sonido de bubucelas y tambores. Con banderas y pancartas en mano, cientos de trabajadores se tomaron las principales calles del centro histórico de Quito para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Lo que pedimos como trabajadores es que no haya precarización en el ámbito laboral. Lo que buscamos es el desarrollo y el crecimiento de los trabajadores. La mañana de este miércoles se concentraron en la tradicional caja del Seguro Social. De ahí, de forma pacífica, se dirigieron hacia la Plaza de Santo Domingo. Fueron trabajadores municipales de la Prefectura de Pichincha, de la empresa eléctrica del agua potable, docentes y estudiantes universitarios, como comerciantes y trabajadoras sexuales. En la marcha encontramos a la jubilada Ana María Ceballos junto a su mascota, Pitufo. Lo que pedimos es seguridad. Claro, mucha seguridad, porque el crimen sigue peor todavía que antes. ¿Y usted siempre sale con su mascota? Siempre salimos. ¿Cuántos años ya? Él tiene 10 años. ¿Ah? 10 años tiene mi mascotita. María Lema aprovechó el 1 de mayo para ganarse unos cuantos dólares adicionales vendiendo chochos con tostado. Mientras unos marchan, usted trabajando, ¿no le queda más? ¿Qué más toca ahora? Uno si puede trabajar, ahora si no puede trabajar, ¿en qué? Este rato siquiera alguito hacemos. Carmen Carrasco, con 75 años a cuestas, a pesar de una molestia en su pierna derecha, no dudó en salir a la calle. Y todavía con fuerzas para seguir adelante y salir.
Sí, un poquito haciendo esfuerzo, cansadita. Esfuerzo. Pero ya no debemos salir, pero tenemos que salir a la marcha por día de los trabajadores. Río de gente que pasó bajo la mirada recelosa de miembros de la Policía Nacional. Los sindicalistas con pliego de peticiones. Y bajo la consigna por seguridad, trabajo digno, soberanía, en contra de la corrupción y la política neoliberal. Queremos empleo digno y es obligación del presidente fortalecer el aparato productivo. Ha sido a base de la lucha, de la movilización, hemos conseguido reivindicaciones. Así con música y colorido se vivió esta fiesta, informó Héctor Romero. Varios sindicatos y gremios de trabajadores se concentraron en las calles de la ciudad de Guayaquil para marchar en memoria del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Veamos. El Parque del Centenario en el corazón de Guayaquil volvió a ser el punto de concentración para diversos gremios, asociaciones, sindicatos y más organizaciones que decidieron tomarse la mañana de este 1 de mayo para marchar por su día. Los manifestantes se tomaron algunas de las vías en el centro de Guayaquil para hacer flamear sus banderas, levantar sus pancartas y lograr que sus inquietudes sean escuchadas, aunque sea en este día de fiesta obrera. El pueblo ecuatoriano le ha dicho al gobierno nacional y a la empresa privada ecuatoriana que no quiere chamba, que no quiere cachuelo, que lo que quiere es trabajo digno. Hasta autoridades de elección popular se sumaron y así miles de ciudadanos salieron a las calles a marchar en el Día Internacional de los Trabajadores. Honramos a los trabajadores, hombres y mujeres que con el sacrificio, esmero y dedicación llevan el pan a su hogar. Sabemos que son tiempos duros, de tasas de desempleo altas, donde no hay fuentes de trabajo, así que nosotros somos los primeros en celebrar, conmemorar esta lucha histórica, respetar los derechos de los trabajadores. Informó José Morales. En la ciudad de Cuenca, más de 10.000 personas protagonizaron la gran marcha conmemorativa del 1 de mayo, Día del Trabajo. Centrales sindicales, colectivos y organizaciones sociales y la ciudadanía exigieron el respeto a los derechos laborales y a un país de paz. La multitudinaria marcha que se inició en el Centro Artesanal de Cuenca recorrió las principales calles céntricas de la urbe. La manifestación social por la celebración del 1 de mayo, Día del Trabajo, tuvo, pese a ser un día laborable, la presencia mayoritaria de obreros, trabajadores y empleados de varias instituciones públicas que coparon la calle Bolívar. Es una conmemoración, es un día que recuerda la lucha de la clase obrera, los derechos conseguidos en base de una lucha histórica de los trabajadores. También estuvieron presentes en esta marcha conmemorativa maestros universitarios, la UNE, varios colectivos y sectores populares y ciudadanos, quienes a través de gritos y pancartas exigían sus reivindicaciones y derechos laborales. No incrementen los años de jubilación, no incrementen el precio de la gasolina como es el mandato del fondo. Hoy estamos celebrando una victoria muy importante de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. La policía observaba el paso de los marchantes. En la glorieta del Parque Calderón se dieron los discursos de rigor. También es un saludo para todas aquellas personas que luchan día a día por conseguir un empleo, por los jóvenes que no pueden entrar a las universidades. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Con motivo del Día Internacional del Trabajo, la ministra Ivonne Núñez reconoció la labor efectuada por diferentes personalidades del país en diferentes ramas, a quienes pues se les entregó diferentes condecoraciones. Mientras los sindicalistas hicieron subir a las calles para celebrar el 1 de mayo, Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, prefirió el auditorio del Centro de Capacitación Profesional CECAP para reconocer el esfuerzo de jueces, abogados, periodistas, obreros, comerciantes, uniformados y músicos, a quienes entregó un diploma. Y decirles que son visibles para un gobierno que tiene mucha sensibilidad en el área laboral. Desde el régimen su tarea se centra en generar mayor empleabilidad. En pocas semanas vamos a presentarle al país a través de un evento en la ciudad de Cuenca cuántos jóvenes han sido contratados a través de la ley del empleo jóvenes. Superamos ya en este momento los 70.000 puestos de trabajo para jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad.
La Secretaría de Estado relevando la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con China desde este miércoles. Van a ingresar a China nuevos productos que se cosechan en la costa, sierra y también en el oriente, lo cual va a permitir la generación de más empleo porque se requiere ingresar mayor volumen de productos en el mercado chino. Ya no solo el producto tradicional del banano, ahora tenemos uvilla, tenemos sandía, tenemos arándano y también tenemos pitahaya. Descartando que en ciertos casos tengan cifras en contra. Pero aparentemente se ha incrementado en el último semestre el desempleo. Ministra, ¿a qué responde? Mire, en relación al desempleo, según los datos que registramos en el Ministerio de Trabajo, muchos de esos contratos son contratos de temporalidad. De tal manera que a la fecha nosotros tenemos generados nuevos empleos, más de 170.000 en todo el país. Diferentes formas de recordar una fecha histórica, informó Héctor Romero. Mientras tanto, el desempleo en Ecuador aumentó en 0.3% durante el primer trimestre del 2024. Esto en comparación al año pasado. Así lo señala un informe del INEC. Y mientras tanto, también analistas advierten que la falta de inversión y los efectos post-pandemia influyen en el estancamiento de estas cifras. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, publicó la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo correspondiente al primer trimestre del año 2024. Las cifras de desempleo señalan un incremento del 0.3% con relación al mismo periodo del año anterior, pasando del 3.8% al 4.1%. Para el analista económico José Hidalgo, las cifras publicadas demuestran un estancamiento en la economía y la falta de inversión tanto local como extranjera. Y esto es consecuencia, me parece, de una insuficiente inversión en el sector formal. Y acá hay varios factores que pueden explicar. Uno es, la inestabilidad institucional, la incertidumbre política, la incertidumbre tributaria también, porque muchas empresas del sector formal cada año le clavan algún tipo de impuesto temporal. En este criterio coincide el analista Larry Yumibanda, quien menciona que estas cifras serían producto de la situación económica global agravada por la pandemia y otras variables internas. A mi parecer, todavía no nos recuperamos de los temas de la pandemia. Todavía tenemos los estragos rezagados de lo que fue la pérdida de más de 300.000 empleos en la época de la pandemia. El estancamiento en las cifras de desempleo no solo tiene consecuencias económicas, sino también afecta el tejido social del país. De ahí que se requieren políticas y decisiones encaminadas a cambiar esta realidad. Pero necesitamos de manera contundente que el gobierno asuma un liderazgo que le permita justamente revertir la situación. Abordar el problema del desempleo en Ecuador requiere una colaboración efectiva entre el gobierno y el sector privado. Hay muchos temas que afectan a esto o que explican esto: la incertidumbre política, la debilidad institucional, el bajo crecimiento económico, la poca competitividad que tenemos, por ejemplo, en cuanto a salarios frente a otros países. El estudio del INEC señala que la ciudad donde se registró el mayor incremento en el desempleo fue Ambato, pasando del 4 al 5.5% entre los años 2023 y 2024, mientras Guayaquil incrementó su tasa de subempleo, pasando del 16.5% al 19.2%, mientras que a escala nacional, el empleo en el sector informal se ubicó en el 54.2%. Informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos a retornar. El ministro de Transporte y Obras Públicas informó que cerca del 50% de las vías y carreteras a escala nacional se encuentran en mal estado. ¿El por qué? Al retornar les contamos. Y es que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, informó que cerca del 50% de las vías y carreteras de escala nacional se encuentran en mal estado. ¿A qué se deben estas afectaciones? ¿Qué hay que hacer para arreglar todo este lío que tenemos? Le contamos. El sistema vial ecuatoriano atraviesa una grave crisis. Así lo reconoció el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien durante una comparecencia en la Asamblea indicó que el 50% de las carreteras está en mal estado y requiere atención inmediata.
Sin embargo, el presupuesto de esta cartera de Estado podría ser un obstáculo para cumplir con dicho objetivo. Que para mí sería mucho más agradable como ingeniero y como ministro no tener 286 millones, sino los 1.000 millones o los millones que sean más para poder atender todas las vías. Estoy reconociendo que las vías que ustedes dicen que están mal. Muchas de ellas estamos trabajando en sacarlas, estamos avanzando en procesos precontractuales. Legisladores de diferentes bancadas exigieron al ministro atender la crisis con los recursos disponibles y declarar a las vías ecuatorianas en estado de emergencia. Es que son aproximadamente 4.718.32 kilómetros de carreteras que necesitan estos diferentes niveles de intervención. Ellos asumieron el gobierno desde hace 5 meses y que consecuentemente debe existir una planificación que no ha sido eficiente ni eficazmente planteada para la situación de atención vial a nivel nacional. El ministro aseguró que examinará la posibilidad de acatar este exhorto y además agilitará los procesos de inversión vial a través de alianzas público-privadas. No descarto la opción, para nada, de ciertos tramos viales declarados en emergencia y poderlos contratar más rápido una vez que tengamos presupuesto. No lo hago, lo podemos hacer. Finalmente, el ministro espera que en los próximos meses puedan subsanarse aquellas concesiones viales que han incumplido con sus contratos. Pero tenemos que tener una conversación ya a nivel país de qué vamos a hacer con las concesiones viales. El nuevo modelo que estamos planteando de alianzas público-privadas tiene que corregir y se está trabajando en una política tarifaria, porque si no, esto se va a ir de las manos. Informó Álvaro Terán. Y a partir del día de ayer, más de 4.600 tipos de productos importados desde China ingresarán al Ecuador sin pagar aranceles. Esto ya que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Este 1 de mayo entró en vigencia el conocido Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador, después de años de negociaciones. En honor a ello, las autoridades se dieron cita este miércoles para celebrar este hito comercial, como ellos lo llamaron. El acuerdo con la República Popular China permitirá fortalecer un vínculo comercial y económico más estrecho con la segunda economía a nivel global, que abre las posibilidades de acceder a un poderoso estímulo de crecimiento en el corto y mediano y largo plazo para el... China está dispuesta a importar más productos de Ecuador, como por ejemplo el aguacate, la quinoa, la pitahaya, los vinos y espumosos y hasta la carne de cerdo. Pero nuestro país tiene un desafío. Hay que tratar de liberar los protocolos sanitarios de los productos agroalimenticios, que ahí es donde creo está ahora el gran desafío, porque los productos actuales que ya entran se sostendrán y seguramente seguirán incrementándose, pero para crear nuevos productos se tiene que trabajar fuertemente en crear estos protocolos sanitarios. Entonces, para que se abran la oportunidad de que ingresen productos como el arándano, como el aguacate, como los espárragos. Sin embargo, la ministra de Comercio Exterior, Sonsoles García, indicó que han comenzado con mesas de trabajo para que de esta manera fluya la exportación de más productos. Tenemos una mesa de apertura sanitaria y fitosanitaria que se incluyó dentro del acuerdo, lo cual va a hacer que la apertura de los productos ecuatorianos sea aún más rápida. Las autoridades chinas, por su parte, aprovecharon para difundir la China International Import Expo. Básicamente es una exposición internacional de importación que podría beneficiar a pequeñas y grandes empresas ecuatorianas. Eso demuestra las determinaciones del gobierno chino en continuar un alto nivel de apertura y su voluntad en combatir las oportunidades con los socios de todo el mundo. Informó Mía Sabeli Carrera. Las energías renovables o aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales como el sol, viento, agua o biomasa son la opción viable, la más, para disminuir la contaminación y el calentamiento global. Pero en Ecuador, aparte de lo hidroeléctrico, solo se usa el 1% de estas energías no convencionales. Los combustibles fósiles, que incluyen el carbón y el petróleo, todavía comprenden el 80% de la demanda de energía primaria a nivel mundial, según el último informe de la ONU. Sin embargo, debido a los estragos del cambio climático, la atención se volca a las energías renovables como energía solar, eólica, geotérmica o biomasa. De acuerdo al reporte anual de electricidad del grupo Ember, en el mundo hay un 29% de energía renovable instalada. El 12% corresponde a solar y eólica.
eólica. En Ecuador, en el año 2009, con el cambio de la matriz productiva, las políticas se orientaron a reemplazar y minimizar los derivados de petróleo con la construcción de hidroeléctricas. Pero con el estiaje y sin un plan de contingencia, los ecuatorianos nos quedamos sin energía. Por el tema de los recursos que disponemos, para poder salir de esta crisis, lo primero es potenciar un poco lo que son las termoeléctricas, primero, pero no usarlas como fuente primaria, eso que quede claro, ¿no? Sino usarlos como un backup, ¿sí? Usarlos en casos emergentes, en caso de una emergencia. De ahí, evidentemente, pues Ecuador tiene que usar los demás recursos que se tiene a disposición. En nuestro país solo se usa el 1% de energías renovables no convencionales. Para incrementar esa cifra, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral indica que se podrían hacer más parques solares. Un parque solar de 100 kilowatts, de 200 kilowatts, podría alimentar energéticamente hasta 200 o 300 familias. Y que desde cada hogar, dependiendo de las posibilidades, apuesten por este recurso. Si yo quiero instalar un panel solar o un sistema de panel solar, mejor dicho, en un domicilio donde se consume, por decir, 2.000 vatios, el costo pues sería aproximadamente, rondaría entre $2.000. Esta casa, por ejemplo, tiene 4 paneles solares con sus respectivas baterías, que serán autosuficientes durante la noche por 1 hora y tiempo ilimitado en el día, generando un ahorro de aproximadamente $30 en la planilla mensual. Mientras mayor sea la inversión en paneles solares, se va a reflejar más ahorro y se pueden utilizar más equipos sin depender de la red eléctrica. Estoy conectado con la red, no se ha ido la luz. Entonces yo podría ver cuál es mi consumo y en el aplicativo me sale en lo que estoy consumiendo. Si prendo los aires, se va a ver que se prenden los aires. Voy a ver cuánto está produciendo mi sistema solar. Voy a ver si, por ejemplo, el sistema solar, ahora que está nublado, no me produce el 100%, me produce el 70%. Entonces voy a estar consumiendo también de la red. Opciones existen para iniciativas estatales y privadas. La clave radica en la planificación eficiente. Informó Adriana Peralta. Y en otro tema, ya culminó el plazo para presentar las propuestas de interés a la concesión para el mantenimiento de la avenida Simón Bolívar y también la Ruta Viva aquí en Quito. Serán 4 proyectos los que la empresa metropolitana de obras públicas analizará. Feneció el plazo para presentar las propuestas de interés para el mantenimiento de la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva. La empresa metropolitana de obras públicas del municipio de Quito analizará los proyectos que se entregaron. El plazo culminó ayer, hemos recibido hasta ayer 3 manifestaciones de interés para Ruta Viva, una para Simón Bolívar. La avenida Simón Bolívar y Ruta Viva son 2 de las arterias viales más importantes de la ciudad capital. El mantenimiento representa un verdadero reto para el municipio de Quito y una fuerte inversión, por lo cual se busca una alternativa público-privada. Nosotros estamos buscando una participación público-privada, es decir, que prácticamente a través de una figura de concesión se pueda otorgar el mantenimiento y la rehabilitación de la ciudad, también como de las vías y la ampliación necesaria. Aunque no se detalló en qué consiste cada una de las propuestas, no se descarta la posibilidad que se venía discutiendo sobre la implementación de un peaje. Si es que alguna de las opciones corresponden a nivel técnico, económico, a las mejores opciones que esperamos para la ciudad, va a la siguiente fase, que ya serán la solicitud de los estudios de factibilidad. Para eso tendrán entre 6 u 8 meses. Por otra parte, también en materia de mantenimiento vial, el alcalde Pavel Muñoz indicó que en el segundo semestre de este 2024 arrancará la rehabilitación de la avenida Galo Plaza Lazo. Desde la Y, sí, prácticamente donde está la estación del metro, hasta el peaje de Oyacoto, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a rehabilitar. No, todos son 17 kilómetros. Entonces, esto es casi menos de o más de 1 kilómetro por mes. Va a ser una obra muy importante. Pero es importante porque la ciudad más linda del mundo no puede tener una entrada de vergüenza, pues, a la ciudad más linda del mundo. Se estima que esta obra tome poco más de 1 año. En Quito informó Adriana Rojas. La Unidad de Bienestar Animal del municipio, la UBA, catalogó como positiva la estrategia que lleva aplicando en la ciudad sobre el tratamiento de la fauna urbana. Explicaron que esto le ha permitido implementar acciones para mantener el control de la población animal. Veamos. 4.140 animales en condiciones de calle han sido esterilizados durante el 2023 por la Unidad de Bienestar Animal UBA, con su estrategia de atrapar, esterilizar y retornar.
Desde la entidad explican que estas acciones responden a lineamientos internacionales que ayudan a mantener el control poblacional de los animales. Prácticamente Quito es tal vez el pionero y el que pueda decir que tiene prácticamente todas estas aristas que nos piden en el manual. Pero no solo la esterilización es su eje principal. Vacunación, control epidemiológico y sobre todo la educación a los ciudadanos son acciones que buscan una sensibilización al cuidado de la fauna urbana. En el 2023 nosotros llegamos a 59.536 personas sensibilizadas en temas de normativa, de tenencia responsable y de beneficios de la esterilización. La estrategia de manera global, explican desde la UBA, se basa en 6 principios esenciales, mismos que tienen un enfoque humano y de respeto. Es por eso que las campañas de adopción, por ejemplo, son otro de los resultados alentadores en la urbe. Porque todos nuestros animales salen testeados contra enfermedades infecciosas, desparasitados, vacunados, microchipeados, esterilizados y además con un entrenamiento básico. Cada uno de estos animalitos tiene un proceso diferente en nuestra área de etología y es por eso que tenemos muy baja devolución de animales, porque los animales salen realmente estables para ir a acoplarse a cualquier hogar. La responsabilidad ciudadana o de los tutores también es otro eje esencial dentro de la normativa. Es por eso que las autoridades indicaron que ya tienen listo el sistema para implementar el registro de animales de compañía y su respectivo chip de identificación, que será aplicada en las próximas semanas. Informó Mauricio Sánchez. Cambiamos de tema. A escala nacional, en lo que va del año, el ECU 911 ha gestionado la atención de 231 intentos de suicidios. 4 de estos casos se presentaron en Quito en el mes de abril, en los puentes del Chiche, Gualo y Cumandá. El joven se encontraba sentado en la baranda del puente peatonal a punto de tomar una fatal decisión. En el video se observa como un miembro policial se acerca de manera cautelosa, abraza a la víctima y logra salvar su vida. Todo ocurre en cuestión de segundos en el sector de Cumandá, centro de Quito. Mi única reacción que fue es abrazarle a él, bajarle del barandal que estuvo, donde cogí, le pregunté su nombre y se llenó de lágrimas y no me podía hablar más. Detrás de este intento de suicidio hay una historia. El hombre de 30 años habría perdido a su madre a causa de un derrame cerebral. Sentía culpa y vivía un cuadro grave de depresión. La policía brindó la ayuda necesaria y fue derivado a un centro de apoyo. Llegó personal ahí del municipio que nos ayudaron, le trató un psicólogo, le llevamos al Ministerio de Salud. No es un caso aislado. En el puente de Gualo, al norte de la ciudad, uniformados lograron poner a buen recaudo a una persona que tenía en mente atentar contra su vida, mientras que en el puente del Chiche, ciclistas no dudaron en detener a un hombre que estaba al filo del abismo. La solidaridad en estos momentos tan duros es un valor importante en nuestra sociedad. Y alertar inmediatamente ante cualquier situación que pueda generar riesgo. A escala nacional, en lo que va del año, el ECU 911 ha gestionado la atención de 231 intentos de suicidios. 4 de estos casos se presentaron en el mes de abril en Quito. En la ciudad existe una demanda alta de ayuda psicológica. 7.943 atenciones desde el 11 de septiembre del 30 de abril. Tenemos una demanda oculta de atenciones en salud mental, pero que además el hecho de que sea una teleconsulta también facilita el acceso. Una llamada a la línea 101 opción 9 o al ECU 911 puede salvar vidas. Como parte del plan de prevención de esta problemática, a finales de junio se colocarán vallas en los puentes de Chiche y Gualo. Ya está efectivizado el contrato y que tendrá una vigencia más o menos de 60 días. El trabajar sobre los medios es parte de la solución. Informó Priscila Cadena. Terrible lo que le vamos a contar. Una menor de 17 años de edad fue abandonada, esto en los exteriores de un templo en pleno centro de la ciudad de Latacunga. Quien lo hizo le dejó una nota a los religiosos, pues para que le cuiden de ella. La policía busca a los familiares de esta jovencita que tiene discapacidad. Latacunga. La menor fue abandonada en la puerta de esta iglesia. ¿Quién la dejó ahí? No se sabe. Lo único que se conoce de ella es este papel que le dejaron entre las manos. Padrecito, por favor, hágase cargo de esta niña porque no puedo, escribieron. Cuando llegó la policía, le preguntaron cómo se llamaba, pero no respondió. Solo asintió con la cabeza.
sin saber lo que pasaba, desconociendo por completo su realidad de abandono. A Emily, de 17 años, la dejaron con una mochila y unas cuantas prendas de vestir. Quizás sus padres la abandonaron o familiares cercanos. La policía los busca, pues en el sector hay cámaras de seguridad. La gente tiene una discapacidad, ya que hemos tratado de comunicarnos con ella, no habla, no gesticula algunas palabras, pero más no podemos tener una conversación fluida con ella. Por ello es que no hemos podido localizar a los familiares. Dentro de los documentos también, o de una mochila que ella tenía en sus posesiones, tratamos de verificar si existe algún documento de identidad con el cual nosotros podamos con eso enlazar y tratar de llegar a los familiares, a sus progenitores o algún familiar cercano, pero lamentablemente no ha tenido. Tras viralizarse el caso, apareció quien dijo ser un familiar lejano, pero no se la entregaron, puesto que no tienen ningún vínculo afectivo. Al momento, la joven permanece en una casa hogar a la espera de que vayan por ella. Una persona que en este caso, si es que no es reclamada por alguien, pasará a un hogar sustituto, que será una casa de acogida, hasta que cumpla su mayoría de edad. Y en este caso, de acuerdo al grado de discapacidad que ella presente, tal vez podrá quedarse ahí de por vida. Y eso es lo que nosotros no quisiéramos, alejar a una persona de su vínculo familiar, de su familia biológica, simplemente por una mala decisión tomada por una persona adulta. El delito de abandono está tipificado en el artículo 153 del Código Orgánico Integral Penal. La persona que abandone a adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de 16 a 19 años. Y aunque pasen los días, Emily sigue esperando por su familia, informó Marilyn Jaramillo. Una nueva intervención en la cárcel de Tulcán dejó el decomiso de importantes caletas con droga, armas y celulares. La utilización de escáneres de las Fuerzas Armadas fue la ayuda necesaria a que los objetos sean detectados. Más de 100 dosis de droga también fueron decomisados en los pabellones de hombres y mujeres. El escáner de Fuerzas Armadas realizó un arduo trabajo en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán en una nueva intervención. Aquí se logró revisar cada una de las celdas de los 2 pabellones en los que al momento albergan a 734 privados de libertad, encontrando nuevas caletas que contenían más de 100 dosis de sustancias estupefacientes, armas blancas, celulares y otros objetos. Son algunas celdas tanto de varones como de mujeres que están siendo escaneadas y encontradas ese tipo de indicios. También la droga y los teléfonos celulares. Detecta cavidades en el suelo o en las paredes. Hasta el momento se ha tenido resultados estimables, aproximadamente 25 aparatos celulares con sus cargadores, armas blancas, dosis de sustancias estupefacientes. Las herramientas tecnológicas son parte esencial para este tipo de revisiones en los centros carcelarios. Detectan cada objeto que, por más encaletados que estén, pueden ser encontrados. De acuerdo a las estadísticas que mantienen las autoridades sobre los decomisos dentro de las celdas, el número ha reducido notablemente. Ahora tenemos mucho menos objetos prohibidos. Eso quiere decir que los filtros, tanto de la policía como del ejército ecuatoriano, están funcionando. Nosotros estimamos que para erradicar totalmente el ingreso de objetos prohibidos al CPL número 1 necesitamos ya de ayuda tecnológica, es decir, escáner, posiblemente detectores de metales más sofisticados para lograr cumplir ese objetivo. En cuanto a la falta de alimentación para los privados de libertad, hasta el momento se ha logrado controlar posibles revueltas o amotinamientos debido a que se ha gestionado donaciones de alimentos que son preparados por los mismos internos. Todos los días se ha traído algo de alimento. Los propios PPLs están cocinando, las cocinas están abandonadas por la empresa que estaba surtiendo estos alimentos a los PPLs, pero en este momento ya estamos con los señores PPLs mismos realizando todas las articulaciones necesarias y evitando de que estén pasando los malestares que estaban pasando en días anteriores. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.